Iniciamos con la entrevista de Informa TVX y para todo este equipo es un gusto darle la bienvenida a ustedes que siempre están fiel a la sintonía de Canal TVX. Estamos cerrando el año y es importante hacer balances, hacer análisis sobre la situación tanto económica, política y social en nuestro país. Hoy nos corresponde lo económico y yo quiero invitarlo a que participe de la entrevista a través de las redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Son nuestras cuentas en Twitter y también nos pueden encontrar en Facebook. Héctor Dada Iresi, economista, es nuestro invitado en este espacio de entrevista para hacer un balance de la situación económica al cierre del 2014. Hablemos del contexto. La Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, presentó esta semana su balance de coyuntura económica y fiscal 2014 y perspectivas 2015. La FUNDE cuestiona los datos del Banco Central de Reserva sobre el crecimiento económico y proyecta una tendencia por debajo del 2% del Producto Interno Bruto al cierre del presente año. Dentro de los hallazgos que respaldan ese escenario se encuentra una reducción en un 4.7% de las exportaciones, la tendencia de una contracción en el ingreso de la inversión extranjera directa y un déficit cercano al 4%, con una deuda que en 2015, según la FUNDE, rondará el 60% del Producto Interno Bruto. Hoy queremos analizar estas cifras con el análisis del doctor Héctor Dada Iresi, exministro de Economía, a quien me da mucho gusto recibir en este espacio de entrevista. Doctor Iresi, bienvenido a TVX. Mucho gusto y un saludo a la audiencia y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Para nosotros es importante conocer su análisis a la luz de estas cifras, lo hemos dicho. Lo primero, y quizás me gustaría hacer un análisis desde lo general a lo específico, el crecimiento podría haberse entendido por muchísimos factores. Ya hemos dicho inversión extranjera directa y bueno, muchísimos más, exportaciones. Hablemos del crecimiento. ¿Cómo ve estas proyecciones al cierre del año? Mire, en primer lugar yo diría que a veces mis colegas economistas exacerban pequeñas diferencias. Si usted considera el margen de error que hay en los cálculos del PIB, crecer 2,2% o cerca de 1,9% como dice Funde, sí, no es ninguna diferencia. Dadas nuestras cuentas en países que tienen contabilidades mucho más estrictas, mucho más confiables, puede ser un indicador. Yo digo que lo mismo que está diciendo Funde, en el fondo está diciendo el Banco Central. Muy bien. O sea que crecimos un poquito más, o vamos a terminar creciendo el 2014, para ser más estrictos, que el 2013. O sea, esas diferencias a mí honestamente me parecen poco importantes porque son verdaderamente mínimas y en el cálculo del PIB hay variaciones tan grandes que, o más bien inexactitudes más grandes que la diferencia de la que están hablando. Sigue siendo un crecimiento bajo, fíjese que yo no estoy diciendo que si tiene razón el Banco Central ya hagamos fiesta, ¿verdad? Bueno, estos días vamos a hacer fiesta aunque no hayamos crecido, sino simplemente que la economía sigue creciendo muy poco porque sus problemas estructurales se siguen sosteniendo. Desde el año 96 venimos con este ritmo lento. ¿Qué problemas estructurales son esos que identifica usted que están haciendo ralentizada ese crecimiento económico? Mire, si usted recuerda las apuestas de los distintos gobiernos de Arena, usted va a ver que ninguna se realizó. Se generó un modelo económico de apertura, de privatización, de cargar la mano sobre el consumidor y no sobre los ingresos de las empresas o los ingresos personales. Acá hablamos de un esquema tributario regresivo, principalmente. Totalmente regresivo a través del IVA. El presidente Cristiani dijo que la economía de El Salvador se iba a convertir en una economía que iba a crecer a base de una dinámica muy grande de las exportaciones. Y terminamos su periodo exportando la mitad de lo que importábamos. O sea que su apuesta no se dio. Fíjese que aquí no estoy diciendo si son capaces o incapaces, que siempre algunos de sus colegas siempre salen con esa pregunta. No, simplemente hicieron una apuesta que no resultó. Calderón Sol dijo que nos íbamos a convertir en una sola zona franca y que todos los trabajadores del campo se iban a convertir en trabajadores de la maquila textil.
600,000 trabajadores del campo se iban a convertir en 6 meses, dijo un funcionario de Calderón Sol, porque como aquí somos amigos de las exageraciones. ¿Y qué pasó? La maquila textil produce cerca de 100,000 empleos, que es importante, no estoy diciendo que no, pero esa apuesta de convertir El Salvador en una sola zona franca no se dio. Después Flores nos dolarizó y tomó medidas para que los bancos privatizados se convirtieran en el eje de un centro financiero, que voy a repetir palabras de un ministro de Flores, va a competir en igualdad de condiciones con el Centro Financiero de Panamá. ¿Y qué terminamos? Que cuando nuestros bancos quisieron regionalizarse, perdieron la apuesta de la competencia, y hoy sí tenemos un montón de banca internacional aquí, ¿verdad? Pero se acabaron los bancos nacionales. O sea, la apuesta del centro financiero se acabó. Pero además nos heredó la dolarización. Que también formaba parte del esquema. Por supuesto que formaba parte de su esquema. La dolarización que se convierte en un obstáculo al crecimiento y además en una dificultad del gobierno para aplicar políticas económicas, porque con la apertura comercial perdimos la política comercial. Con la dolarización perdimos la política monetaria. Solo nos queda una pata de la política económica, que es la política fiscal, pero desgraciadamente con una fiscalidad estructuralmente enferma, como Fusades lo dijo ya desde 1998. ¿Por qué enferma? Mire, estructuralmente tendiente a tener déficit fiscales, que se agrava con la dolarización. Entonces, estamos en un esquema bastante complicado y la tasa de crecimiento esperada en el mediano plazo que señala el Fondo Monetario Internacional es 2%. En ciertos momentos podemos crecer más, como en el 2007 o 2008 creo que fue, que crecimos 4%, pero después volvemos a caer. Exacto, 3.9 en 2006, 3.8 en 2007. 2007, 3.8, correcto. Exactamente. Entonces, pero esos son saltos temporales que da nuestra economía. Y no se ha emprendido la revisión del modelo. Y hablo de modelo, no de sistema. Ahora, quiero dejarlo ahí, porque usted está diciendo algo que me parece relevante. Nos está diciendo que no podemos esperar tampoco tasas de crecimiento altas como las que vive América Latina hoy por hoy, justamente porque estamos encadenados a un modelo que no va a permitir realizarlo, doctor Iresi. Que tiene una tendencia a no realizarlo. Y yo le digo, puede haber saltos temporales. Pero son de 3.8. Y cuidado, yo digo, como crecía antes América Latina, porque este año va a ser un año complicado para América Latina y Exactamente. América Latina va a crecer más o menos lo que El Salvador creció en promedio. De hecho, se espera, según CEPAL, 1.1 para al cierre de 2014. Por eso, entonces vamos a crecer más que la media latinoamericana. Entonces, sí, si no se enfrenta el problema, y mire que no le estoy diciendo generar una economía socialista, porque también a veces me salen, cambio de modelo significa, no, ese es cambio de sistema, ¿verdad? Cambio de modelo significa que tenemos que escoger un sistema capitalista que tenga otra estructura. Hay muchos sistemas capitalistas en el mundo. Otra estructura significa recuperar, por ejemplo, la política exportadora y también la política monetaria en nuestro país, doctor Iresi. Mire, desgraciadamente, como yo lo dije el año 2000, cuando estaba a punto de aprobarse la ley de integración monetaria, que yo llamé la ley de desintegración de Colón, porque contra lo que algunos colegas míos dicen, la ley prohíbe la circulación del colón. El bimonetarismo es una falacia. Yo dije que era una camisa de fuerza que no había que ponerse, porque después quitarla es mucho más difícil que ponerla. O sea, yo no estoy recomendando la desdolarización, sino que hay que saber vivir con la dolarización y encontrar instrumentos, pero sobre todo cambiar el conjunto de políticas, instituciones y leyes que constituyen el modelo. Seguimos privilegiando actividades productivas que ya agotaron su crecimiento, como la maquila textil. Entonces, si vamos a dar estímulos a la producción,
tenemos que definir a qué sectores le vamos a apostar. Pero tampoco le apuestas a sectores primarios como la exportación del café. Tendría que ir mucho más allá de eso, tecnología. La exportación del café yo creo que ha demostrado que ya no puede volverse a convertir en lo que fue en los años anteriores a 1970, ¿va? Pero sí podemos hacer apuestas en sectores agrícolas. Es una batalla que siempre he perdido. Las cooperativas de la reforma agraria tienen parte de las mejores tierras del país, son de las más grandes empresas privadas del país. ¿Qué productos ve usted como potencial exportador? Agroindustrializar la producción, o sea, industrializar la producción agrícola, o sea, apostar a la agroindustria. Pero hay que decir que conscientemente ya el régimen de Calderón Sol dijo que debíamos olvidarnos de que el país tenía vocación agrícola, que la apuesta era dejar de tener agricultores y pasarlos a la industria. Como los procesos económicos no se dan inmediatamente y cada decisión económica tiene consecuencias de largo plazo, Correcto. Estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones de política económica que se tomaron y que no tuvieron éxito. Quiero dejarlo con eso, porque usted ya nos deja una muy buena introducción sobre esa situación económica, doctor Iresi. Creo que vayamos viendo las apuestas y cómo poder revertir esas decisiones que se tomaron en el pasado y que ahora estamos viendo consecuencias al volver de la pausa. Yo tengo que hacer un corte, una breve pausa y seguiremos conversando con Héctor Daddy Iresi, exministro de Economía. Volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Héctor Daddy Iresi, exministro de Economía, nos está ayudando para hacer un balance de la situación económica al cierre del 2014. Usted decía algo importante, doctor Iresi, porque decía El Salvador ha perdido el manejo de su política monetaria con la dolarización y ha perdido también el manejo de su política de cara al exterior, en el comercio exterior, también al apostar hacia donde no debía hacerlo. Ahora, nos queda solo la pata fiscal. Y sobre esto siguen existiendo señalamientos y resistencias a cambiar un esquema regresivo a uno más progresivo, donde quienes tienen más paguen más. ¿Cómo ve eso? Mire, en los gobiernos primeros de Arena se disminuyeron los impuestos a los ingresos, se eliminó el impuesto a la exportación y se fueron disminuyendo los impuestos a la importación y se puso el acento en el impuesto del IVA. El impuesto del IVA tiene la característica de ser regresivo. Es pagado exclusivamente por los consumidores. Las empresas no pagan IVA, aunque el Ministerio de Hacienda los cataloga equivocamente como los grandes contribuyentes del IVA. Las empresas son colectores del IVA. Las empresas no pagan un centavo de IVA. Importante aclararlo. Y es regresivo porque una persona que tiene bajos ingresos paga IVA casi por el 100% de sus gastos, mientras que una persona que tiene altos ingresos paga IVA sobre una proporción muy baja de sus ingresos. Porque quienes tienen más tienen mayor propensión a consumir. Tiene mayor propensión a consumir, pero una gran parte de su ingreso lo dedican al ahorro, que ese no paga impuestos. O sea, un obrero que gana salario mínimo pagará casi seguramente 100% de su ingreso en IVA al gastarlo. Exacto. Una persona que gane $1.000.000 al año no se lo puede gastar en consumo el $1.000.000, ¿verdad? Entonces pagará quizás sobre ¿qué? $100.000 IVA, el 13% de $100.000 se convierte en el 1,3% de impuesto para el $1.000.000. En todo caso, eso vendría a romper con ese Por eso es regresivo. Sí, exacto. Y esa fue la lógica de lo que nos vendió el consenso de Washington, lo que se llama comúnmente neoliberalismo, que es lo que asumió Arena. Concentrar el capital en pocas manos para que estos al invertir generaran dinamismo económico y rebalsara. Ni tuvimos dinamismo económico ni rebalsó. Entonces, hay que cambiar el esquema. Los subsidios sirven para paliar crisis, pero no pueden ser eternos. Correcto.
Eso no nos garantiza dinamismo económico. No somos Brasil, porque a veces dice, eso hizo Lula, sí, pero Brasil es una economía bastante cerrada sobre sí misma y todo aumento de demanda de los pobres se convirtió en demanda a producción interna. Nosotros tenemos una tendencia enorme a importar, ¿verdad? Es decir, no hemos dinamizado tampoco nuestro mercado de consumo interno. El mercado de consumo aquí sí es dinámico. Pero no la producción nacional. Pero no es satisfecho por producción nacional. Hasta las verduras que nos comemos, que pueden ser producidas en el país, son en su mayoría producidas en el exterior. Yo diría que no, la gente se preocupa mucho por la tasa de crecimiento. Yo me preocupo mucho más por la capacidad de que la gente tenga actividad económica, sea por la ocupación o por la ocupación que se convierte en trabajo remunerado, en empleo, para poder satisfacer dignamente su vida. Entonces, por eso cuando yo estuve en el Ministerio de Economía, insistimos mucho en trabajar con la micro, pequeña y mediana empresa, menos que con la gran empresa. La gran empresa no necesita mucho el Estado, pero la micro, pequeña y mediana empresa necesita mucho respaldo del Estado y ahí se puede generar mucha ocupación en el país. Porque eso nos mete también en una discusión que se posiciona siempre al estudiar esos temas. Se señala, por un lado, lo que pasa es que no se están generando incentivos para que pueda haber inversión y entonces no se genera trabajo. Y por otro lado se dice, no hay una política progresiva tributaria y entonces no hay redistribución de la riqueza. Nos enfrentamos como una situación o impuestos o generar inversión. ¿Es antagónico esto? Mire, en primer lugar, no es cierto que no haya estímulos a la producción. Las maquilas no pagan ningún impuesto. Ninguno. Los servicios de turismo con inversiones mayor de $50,000 no pagan ningún impuesto. Las maquilas de call center no pagan ningún impuesto. Aquí hay un montón de estímulos a la producción. Pero ese, como siempre, dice que cualquier impuesto es un deterrente de la inversión. ¿Ya? Tomás Piketty nos dice que cuando más inversión hubo en Estados Unidos es cuando los ingresos más altos tenían hasta 90% de impuestos sobre la renta. Es decir, no está relacionado el hecho de mayor impositivo, menos inversión. No necesariamente. Como le decía, como Dani Rodrik dice, depende, porque no solo es poner el impuesto, sino cuál es el uso del impuesto que va a hacer el Estado. No se trata solo de sacarle más impuestos a la gente para seguir haciendo lo mismo, porque entonces vamos a seguir respirando un poquito tiempo y la enfermedad nos viene en 1 año o 2 años. Es bastante más complejo que lo que desgraciadamente mis colegas, que se han vuelto más mediáticos que economistas, están diciendo en los medios de comunicación. Doctor Héctor Dada-Iresi, ha sido un gusto escucharlo en este espacio de entrevista. Para nosotros es importante conocer su análisis al cierre de este 2014. Creo que deja una reflexión, no creo, estoy seguro que deja una reflexión muy importante para poder entender la economía al otro año. Mire, pues primero desearle feliz Navidad y Año Nuevo a la gente y decir que no hay que tener ni expectativas exacerbadas ni pesimismo exacerbado. Y que necesitamos entendernos y para entendernos necesitamos decir las cosas como son y no edulcorarlas o volverlas más pesimistas o ignorar los verdaderos problemas del país. Hay que comenzar a tratar los problemas del país con seriedad y le agradezco esta entrevista porque ha permitido hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la audiencia. Gracias por estar pendientes de este espacio de entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más noticias en Informa TVX.